La historia humana está llena de relatos sobre Dios, ángeles, gigantes y desastres. Aunque estas historias pueden parecer míticas a primera vista, si las miramos más de cerca, veremos que muestran una historia alternativa de la humanidad que la mayoría de las personas aún no ha notado. El libro de Enoc es considerado un libro apócrifo del Antiguo Testamento que muestra eventos que ocurrieron antes del nacimiento y el ministerio de Jesús. Este libro no es reconocido como parte de las escrituras divinamente inspiradas por la mayoría de las denominaciones cristianas. El libro fue desacreditado en parte porque contiene información sobre ángeles caídos que se acoplan con humanos y propagan la raza llamada Nefilim. El texto original se perdió a finales del siglo IV, pero luego fue recuperado en Etiopía en 1773. La secta cristiana etíope es el único grupo que incluye el libro de Enoc en sus escrituras. Aquí revelaremos los misterios impactantes del libro de Enoc que fueron prohibidos en la Biblia. Pero antes, deja tu me gusta y activa la campanita para no perderte ninguna novedad en nuestro canal. ¿Quién fue Enoc? Según la Biblia, sabemos que Enoc fue tataranieto de Adán, bisabuelo de Noé, que vivió una vida santa y fiel al Señor. También fue padre de Matusalén, el hombre que vivió más tiempo con más de 3 siglos en la tierra, teniendo numerosos otros descendientes. Enoc es una de las 2 únicas personas mencionadas en la Biblia que fueron llevadas directamente al cielo, escapando de la muerte. Después de 365 años en la tierra, Dios lo llevó, como está escrito en Génesis, capítulo 5, versículo 24. El verbo llevar parece significar que fue arrebatado o llevado, quizás de manera similar a como Dios llevó al profeta Elías. A lo largo de los años, Enoc vivió con fe, lo que hizo toda la diferencia en su vida. No importaba lo que sucediera, él confiaba en Dios, obedecía a Dios, y Dios lo amaba tanto que lo libró de la experiencia de la muerte. Enoc es el tema de muchas tradiciones judías y cristianas, siendo considerado el autor del libro de Enoc y también llamado el escribano del juicio. En el Nuevo Testamento, Enoc es mencionado en el Evangelio de Lucas, en la Epístola a los Hebreos y en la Epístola de Judas, que también hace citas de él. Es venerado como santo en la Iglesia Católica, en la Iglesia Ortodoxa del Este y en la Iglesia Ortodoxa Oriental. Enoc fue un famoso predicador. Su mensaje era sobre el juicio de Dios contra la humanidad. Su ministerio fue precursor del ministerio de Noé. Fue el primer predicador de la justicia y constructor del arca. Dada la extensión de la falta de rectitud e impiedad en el mundo, era notable que un hombre se levantara para proclamar el juicio sobre sus vecinos. Para saber más sobre el contexto de este personaje mítico y las experiencias sobrenaturales que tuvo, es necesario dirigir nuestra atención a los libros apócrifos escritos por Enoc. Los manuscritos del Mar Muerto fueron descubiertos a finales de 1946 o principios de 1947. Un comerciante de antigüedades compró los objetos, que acabaron en manos de varios estudiosos que estimaron que los textos tenían más de 2000 años de antigüedad. Tras el hallazgo de miles de fragmentos adicionales de rollos en 10 cuevas cercanas, juntos componen entre 800 y 900 manuscritos. El libro de Enoc está compuesto por 5 libros: el libro de los vigilantes, el libro de las parábolas, el libro astronómico, las visiones del sueño y las epístolas de Enoc. El libro de Enoc está compuesto por varias obras monumentales. Introducen brevemente temas importantes como recompensas, castigos, el fin del mundo y el juicio final. El primer libro incluye los capítulos 6 al 36 y trata principalmente de ángeles, el árbol de la vida, Jerusalén y el universo. El libro de los vigilantes cuenta la historia de los ángeles caídos de Génesis, capítulo 6, versículos 1 al 4, que se casaron, engendraron a los Nefilim y enseñaron tecnología avanzada a la humanidad, lo que finalmente llevó al gran diluvio y a su destrucción. Nefilim significa los caídos, y se describen como una especie de personas grandes, como gigantes. Existen varias interpretaciones sobre la relación entre los hijos de Dios y los Nefilim. Algunos interpretan a los hijos de Dios como ángeles caídos, y otros interpretan a los hijos de Dios como ángeles caídos. El libro de los vigilantes cuenta la historia de los ángeles caídos de Génesis y los Nefilim como la descendencia de estos, con mujeres humanas. Esta visión fue descrita en el primer libro de Enoc, un texto judío no canónico, y sigue siendo una explicación popular. El primer libro de Enoc también menciona a los Nefilim como gigantes, lo que parece estar de acuerdo con personas de gran estatura. El gigantismo aparente de los Nefilim se argumenta como una consecuencia de su origen sobrenatural, aunque algunos han considerado teológicamente problemático sugerir que ángeles o demonios, siendo seres puramente espirituales, pudieran reproducirse físicamente con los seres humanos.
Esta visión sobrenatural sostiene que los Nefilim eran simplemente hombres que se apartaron de la rectitud. Específicamente, algunos teólogos consideran que los hijos de Dios son una referencia a los descendientes de Set, el hijo justo de Adán, y los Nefilim eran miembros de su linaje que rechazaron a Dios. Esta visión, conocida como visión setiana, fue sostenida por San Agustín y por otros padres de la Iglesia, así como por muchos teólogos judíos. La visión setiana a veces se elaboró con la afirmación de que las hijas de los hombres eran mujeres impías de la línea de Caín, el hijo homicida de Adán. Con los Nefilim siendo meramente humanos, sus tamaños gigantescos eran interpretados de varias maneras, literalmente o metafóricamente, aunque indiscutiblemente eran considerados grandes guerreros. La segunda parte del libro de Enoc son las parábolas de promesa, un libro apocalíptico sobre el Hijo del Hombre y el Anciano de Días. Estas antiguas profecías sobre Jesús están directamente alineadas con lo que encontramos en la Biblia y notablemente similares al libro del Apocalipsis. El libro astronómico es un relato detallado de las estrellas y sus funciones. Las visiones del sueño son la profecía de toda la historia humana, desde la creación de la humanidad hasta el fin de los tiempos y el juicio final. El pasado, el presente y el futuro se muestran en gran detalle. La profecía de las semanas es similar a la estructura profética del libro de Daniel y la sesión final nos recuerda cómo debemos vivir. Enoc narra las lecciones y sabidurías que aprendió en la vida y que todos estamos sujetos a Dios. Finalmente, los fragmentos de Noé son la historia no contada de Noé en la Biblia. Sabemos más sobre su misión de salvar a toda la humanidad y las luchas de su padre, Lamec, y de su abuelo, Matusalén. Cada obra es independiente, pero todas están unidas por un tema común, el castigo de los impíos y la bienaventuranza de los justos. Los misterios del libro de Enoc. El libro de Enoc posee varios. En el capítulo 10 de Enoc, versículos 1 al 3, se menciona a Noé, a pesar de que la Biblia enseña que Enoc fue llevado al cielo años antes del nacimiento de Noé. Afirma que entonces el Altísimo, el grande santo, habló con el hijo de Lamec en presencia de Uriel. Lamec le dijo: «Ve, Noé, y cuéntale sobre el diluvio, en mi nombre, y dile sobre el momento en que toda la tierra colapsará. Se predice que un diluvio alcanzará toda la tierra y destruirá todo lo que esté». La Biblia nunca afirma que Enoc regresó a la tierra después de ser llevado al cielo. Entonces, si él escribió el libro de Enoc, ¿cómo podría haber sabido sobre Noé y el diluvio? En el libro de Enoc, capítulo 10, versículos 8 y 9, Dios atribuye toda la corrupción en la tierra a un demonio llamado Azazel, afirmando que toda la tierra fue corrompida por las obras que Azazel enseñó. Él atribuye todo el pecado. La Biblia no menciona ningún otro demonio aparte de Lucifer, también conocido como Satanás o Diablo. Esto no quiere decir que no haya otros demonios, pero simplemente no están nombrados. Y Satanás es el que finalmente es responsabilizado por los males de nuestro mundo, pues él es el originador del pecado. Jesús dijo en 1 Juan 3, 8 que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso, se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Además, en el libro de Enoc, capítulo 13, versículos 5 y 6, se insinúa que los ángeles caídos se arrepintieron de sus pecados. La Biblia indica lo contrario, pues dice que el destino de Satanás y sus ángeles es el fuego eterno. En Mateo 25, 41, afirmando: «Entonces él dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles». Dado que el diablo y sus ángeles están destinados al fuego del infierno, esto indica que no están dispuestos a arrepentirse, ya que todos aquellos que se arrepienten de sus pecados reciben la promesa de liberación de la destrucción en el infierno. El capítulo 3 de 2 Pedro, versículo 9, declara que el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Antes, es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No solo se afirma en el libro que los demonios se arrepintieron, sino que también afirma que los demonios no podían más entrar en contacto con Dios después de su rebelión inicial, diciendo que no podían hablar con Dios ni levantar los ojos al cielo. Sin embargo, en Job 1, Satanás podía presentarse directamente a Dios en el cielo y hablar con él sobre Job y su fidelidad. El concepto de cielo también se describe de manera diferente en el libro de Enoc. Describe a Dios en el cielo de una manera completamente no bíblica. La Biblia, en Apocalipsis 9 y 21, describe el suelo en la ciudad celestial como hecho de oro, diciendo: «La calle de la ciudad era de oro puro, como vidrio transparente». El libro de Enoc, capítulo 14, versículo 10, dice: «Su suelo era de cristal». Este es solo un ejemplo de las muchas contradicciones que el libro de Enoc presenta en su descripción del cielo en comparación con la Biblia. Hay muchas otras contenidas en el libro de Enoc, en los capítulos 14, versículos 9 a 25.
Muchas contradicciones astronómicas y meteorológicas en el libro de Enoc desafían tanto a la Biblia como a los Hechos. Por ejemplo, en el capítulo 33, versículos 1 a 4, el libro de Enoc afirma que Enoc mapeó y contó todas las estrellas en el cielo. Sin embargo, Jeremías 33, 22 afirma que las estrellas no pueden ser contadas, pues es físicamente imposible debido a su gran cantidad. Los astrónomos estiman que hay alrededor de 100 millones de estrellas solo en la Vía Láctea. Además, en el libro de Enoc, capítulo 41, el viento, la nieve, el granizo y la luna salen de un recipiente de madera en el cielo. Esto es ridículo, no científico y no está de acuerdo con la Biblia. Quizás estés empezando a entender por qué el libro de Enoc no forma parte de la Biblia. ¿Por qué el libro de Enoc no está incluido en la Biblia? El libro de Enoc resulta ser muy inspirador y ofrece una visión general de todas las cosas pasadas. Desde Génesis hasta el Hijo del Hombre, Jesucristo, hasta el día secreto del juicio. Es casi toda la Biblia en un solo libro. Pero la pregunta importante es por qué el libro de Enoc no está incluido en la Biblia. Bien, aunque el libro es fascinante de leer, es importante notar que el primer libro de Enoc no es considerado como escritura. Es decir, el libro no está inspirado por Dios. El libro fue citado en el libro apócrifo de Baruch en varios manuscritos, pero no se considera escritura. Él contradice la Biblia en diversas ocasiones. De hecho, el libro de Enoc se clasifica en la categoría de escritos llamados pseudepígrafes, lo que significa que el autor no es quien afirma ser. Esto tiene sentido, porque el libro de Enoc habla sobre Noé, mientras que la Biblia indica que Enoc fue llevado al cielo antes del tiempo de Noé. Por lo tanto, es mucho más probable que el libro de Enoc haya sido escrito por otra persona posteriormente, que falsamente afirmó que Enoc era el autor original. Por lo tanto, el libro de Enoc no tiene mucho valor para los cristianos que están tratando de aprender las verdades del Evangelio. Pero una de las razones por las cuales Judas pudo citarlo es porque era bien conocido en la época, y el fragmento que citó contenía alguna verdad inspiradora que ayudó a fortalecer su argumento a favor del Evangelio. El libro auténtico de Enoc se llama el libro etíope de Enoc, una obra pseudepígrafa. La única copia completa conocida es la tradición etíope de una traducción griega anterior hecha en Palestina, usando el hebreo original y el arameo como fuente. Como el libro de Enoc fue escrito después de Cristo, quienquiera que estuviera intentando compilar lo que Enoc dijo sobre su filosofía y enseñanzas omitió a Matusalén, de acuerdo con la tradición oral. Dado que la fuente no es confiable, el libro de Enoc no fue incluido en los libros de la Biblia, siendo considerado dudoso. El libro de Enoc es un misterio, y nadie sabe con certeza si fue escrito por el propio Enoc o compilado por alguien inspirado por él. Se sabe poco sobre el libro, y muchos misterios aún están por resolverse. Pero el libro de Enoc fue excluido de la Biblia y la contradice en muchos aspectos. ¿Qué opinas sobre la veracidad del libro de Enoc? ¿Realmente está en lo correcto o es simplemente una Biblia falsa? Deja tu opinión en los comentarios. Bueno, amigos, me despido por aquí. Un fuerte abrazo, gracias por ver nuestro vídeo hasta el final y hasta nuestro próximo encuentro.